Hola, hola chicas, vamos a tejer a la vaquita y el buey. ¿Son el mismo patrón? Les voy a decir más o menos de qué tamaño es. De largo es de 11 centímetros y de alto 9 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir más grande. El tamaño va a depender del tipo de hilo o lana que utilicen y de la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que utilizo es de 1.6 milímetros. Ahora, si es que les sale más grande el amigurumi, también tendrían que poner ojos de seguridad un poco más grandes. El tutorial lo vamos a hacer en dos partes. Esta primera parte vamos a tejer todas las partes del cuerpo. Empezamos con los materiales. Los materiales que vamos a usar son estos: un crochet número 2, aguja, alfileres, marcador. Vamos a utilizar ojos de seguridad de 6 milímetros más sus respectivos seguros. Estos ojitos pueden variar, depende del tamaño de amigurumi que les salga. Encendedor para sellar los ojitos, tijera. Vamos a utilizar silicona líquida para pegar las extremidades. Si es que ustedes quieren, pueden coser o también pueden pegar con silicona en barra. Depende de ustedes o con cuál se sienten más cómodos. Vamos a utilizar alicate en caso de que la costura se ponga dura. Nos ayudamos con esto. Por último, vamos a utilizar este cepillo para mascotas para hacer este efecto de la cola. Vamos a utilizar estos tonos para hacer el buey: café rojizo, naranja claro y café oscuro. Ahora, para hacer la vaca, que es esta, vamos a utilizar 4 colores: café, blanco, negro y un poquito de color rosado. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer la vaca y empezamos por el cuello. Haremos la primera vuelta. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Haremos aumento en todos los puntos y tendremos 12 puntos bajos. Vamos a tejer en espiral. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 5 y 6. La vuelta 7 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 8 a la vuelta 10. La vuelta 11 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Estos 36 puntos bajos vamos a hacer 4 vueltas, de la vuelta 12 a la vuelta 15.
La vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de 42 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 17 a la vuelta 20. La vuelta 21 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Vamos a hacer 7 vueltas de 48 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 22 a la vuelta 29. La vuelta 30 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 31 y tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, disminuimos. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 36 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 32. Haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Ponemos relleno. La vuelta 33 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 34 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Rellenamos. La vuelta 35 vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 veces. La vuelta 36 vamos a hacer disminución en todos los puntos y sería la última vuelta. Dejamos hilo para cerrar. ¿Listo? Vamos a hacer la cabeza y empezamos por el hocico. Tejemos en color rosado 5 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora haremos una cadena más y haremos la primera vuelta. Vamos a hacer un aumento en la segunda cadena. Tres puntos bajos.
1, 2 y 3. En este último punto vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. A este otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En este último punto vamos a hacer un aumento. Ponemos el marcador al medio de este aumento. En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y empezamos con 2 aumentos. 1 y 2. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. A este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Ya hicimos los 4 aumentos seguidos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En estos últimos 2 puntos vamos a hacer 2 aumentos. 1, sacamos el marcador y el segundo aumento. Listo, ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 22 puntos bajos. Haremos la vuelta 3. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador en el mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Ahora vamos a arreglar este hueco que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es este hilo que tenemos de lo que hicimos las cadenas. Este lo vamos a poner aquí. Y listo. Cortamos. Ahora no se ve ningún hueco. Ahora estos 26 puntos bajos vamos a hacer 4 vueltas. De la vuelta 4 a la vuelta 7. Vuelta 8 vamos a hacer 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 y 20. ¿Listo? Como pueden ver, estamos al medio. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Hacemos un punto bajo y no lo vamos a cerrar con el color rosado. Vamos a cerrar con el color blanco. Ahí. Hasta aquí sería la vuelta 8. Sacamos el marcador y ponemos en esta parte el marcador. Desde aquí vamos a hacer ahora la vuelta 9, ya con el color blanco. Acomodamos y empezamos. Vamos a tejer estos 2 hilos más. Haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cortamos este hilo, jalamos un poquito y cortamos. Ahora vamos a hacer un aumento
un punto bajo por 6 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hicimos un aumento, un punto bajo por 6 veces. Esta parte donde estamos haciendo estos aumentos va a ser la parte de la cara, la parte frontal. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí donde está el marcador es el punto número 7. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 32 puntos bajos, la vuelta 10 y 11. Como pueden ver, hicimos el cambio de color aquí al medio justamente para que los aumentos nos queden a este otro lado. Vamos a hacer la vuelta 12. Haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haremos un aumento, 2 puntos bajos, 1, 2 por 6 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya hicimos un aumento, 2 puntos bajos por 6 veces. Como pueden ver, nos queda en la parte de adelante, que va a ser la parte frontal de la cara. Ahora vamos a terminar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 38 puntos bajos, ya que aumentamos 6 puntos aquí adelante. Vamos a hacer 2 vueltas de 38 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 13 y 14. La vuelta 15 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1, sacamos el marcador y haremos el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 44 puntos bajos. Ahora, estos 44 puntos bajos vamos a hacer 7 vueltas, de la vuelta 16 a la vuelta 22. Ya hicimos las 7 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es poner los ojos. Y vamos a utilizar ojos de seguridad de 6 milímetros más sus respectivos seguros. Estos ojitos pueden variar, depende al tamaño que le salga el amigurumi. Los ojitos vamos a poner en esta posición. Contamos de aquí, que es la primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la vuelta 11 vamos a poner y con una diferencia de 6 puntos bajos. Ahora sacamos, abrimos el tejido, ya que yo lo tejo un poco aprieto. Ahora vamos a poner el ojito y sacamos al otro lado. Acomodamos bien y ponemos el seguro. Ahí. Apretamos. Vamos a sellar la punta quemándolo.
apretamos hasta que enfríe. Y listo. Nos va a quedar de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con el otro ojo. Ahora ya tenemos los dos ojitos y así nos van a quedar. Estos ojitos vamos a poner en la parte abultada, como pueden ver. Esta otra parte es más plana, que es la parte de atrás. Haremos la vuelta 23. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 38 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 24 y tendríamos que hacer 4 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 25. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Vamos a rellenar. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Haremos 2 puntos bajos. 1, 2. Una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 27. Haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos. Ahora, si es que les falta relleno, pueden rellenar un poco más. Rellenamos un poco más. Ahí. La vuelta 28 haremos disminución en todos los puntos y nos van a quedar 7 puntos bajos. Listo, dejamos hilo para cerrar. No lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter los hilos con los que vamos a bordar la cara. Vamos a hacer la pata delantera y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora haremos la vuelta 2. Vamos a hacer aumento en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral. Ponemos el marcador y haremos la vuelta 3. Vamos a hacer puntos bajos alrededor en la hebra de atrás. Los 12 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 4 y 5. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 5. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador, hacer un punto bajo, pero no vamos a cerrar con el color negro. Cerramos con color blanco. ¿Listo? Acomodamos, ponemos el marcador al mismo lugar. Ahora vamos a tejer la vuelta 6. Y haremos los 12 puntos bajos alrededor. De paso aseguramos estos 2 hilos. Cortamos. Jalamos un poquito para que el punto no esté muy abierto. Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer 18 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 7 a la vuelta 24. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando, pero no lo vamos a rellenar mucho. Lo suficiente para que tenga volumen. Ya hicimos las 18 vueltas. Ahora vamos a rellenar. En esta parte nos falta un poco. No lo vamos a rellenar mucho ya que luego se tiene que doblar. Ahora vamos a hacer la vuelta 25 y haremos disminución en todos los puntos. Y esta sería la última vuelta. Y listo, vamos a dejar un poco de hilo para cerrar. Vamos a hacer 2 patitas delanteras iguales. Ahora vamos a hacer las patas traseras y lo vamos a hacer en 2 piezas, así. Empezamos con este. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 12 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral. Ponemos el marcador y haremos la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 5 a la vuelta 8. La vuelta 9 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 10 haremos los 18 puntos bajos alrededor.
La vuelta 11 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Antes de seguir avanzando más, lo que vamos a hacer es rellenar. Igual no lo vamos a rellenar mucho, solo para dar volumen. Ya. Y seguimos tejiendo. Vamos a tejer la vuelta 12 y haremos disminución en todos los puntos. Y esta sería la última vuelta. Dejamos un poco de hilo para cerrar. ¿Listo? Vamos a hacer 2 de estos. Seguimos con la segunda pieza. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. El anillo mágico que hicimos es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. Vamos a tejer en espiral. La vuelta 3 vamos a tejer en la hebra de atrás. Haremos los 12 puntos bajos. Vamos a tejer 2 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 4 y 5. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 5. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar con el color negro. Vamos a cerrar con color blanco. Ponemos el marcador al mismo lugar. Acomodamos. Haremos la vuelta 6. Vamos a hacer los 12 puntos bajos y de paso aseguramos estos 2 hilos. Cortamos. Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 7 a la vuelta 14. Ya saben, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando, pero no lo vamos a rellenar mucho, lo suficiente para que nos dé volumen. Ahora vamos a rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Dejamos un poco de hilo para coser. Unimos el tejido. Tomando solo una hebra. Para que la costura no sea muy gruesa. Listo. Escondemos aquí atrás. Esto que está elevado lo bajamos un poquito. Y listo. Cortamos. Ya está. Haremos lo mismo con este otro. Listo. Haremos 2 iguales. Cerramos agarrando solo una hebra. Jalamos y metemos por el medio. Listo. Aseguramos. Y cortamos. Aquí ya tenemos las patas delanteras como las patas traseras.
Vamos a hacer la oreja y haremos un anillo mágico de 4 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3 y 4. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 8 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 4 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 4 haremos los 12 puntos bajos alrededor. La vuelta 5 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Estos 16 puntos bajos vamos a hacer 5 vueltas, de la vuelta 6 a la vuelta 10. Y eso sería la oreja. Listo, ya hicimos las 5 vueltas, dejamos un poco de hilo para coser. Vamos a hacer 2 de estas orejitas. Ahora vamos a hacer el cuerno. Haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Vamos a tejer en espiral. Y haremos 7 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 3 a la vuelta 9. Y eso sería el cuerno. Vamos a dejar hilo para coser con la cabeza. Vamos a hacer 2 iguales, los cuernos llevan relleno. ¿Listo? Vamos a hacer la cola y haremos 10 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más, 1, 2. Y vamos a tejer 10 puntos medios altos. Nos vamos hasta la tercera cadena y hacemos el primero. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Listo. Ahora vamos a dejar hilo para coser. Como pueden ver, esta es la cadena de seguro que hicimos al momento de empezar y nos queda así, elevado. Para que no nos quede esto, lo que vamos a hacer es deshacer. Ahí. Listo, de tal forma nos va a quedar así, sin ningún elevado. Si es que tienen algún otro truco, me pueden igual escribir en los mensajes. Yo lo hago de esta forma. Ahora vamos a poner el flequillo y lo vamos a hacer en color negro. Vamos a cortar 6 hilos en color negro de 8 milímetros. Ahí. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. ¿Listo? Así. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí a la cola, a la punta. Doblamos de la mitad, insertamos el crochet, sacamos el hilo y listo. Hacemos el nudo. Vamos a hacer esto con todos estos hilos y en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir cada hilo y para esto agarramos el hilo, giramos en sentido contrario y con la aguja lo abrimos. Así. Haremos esto con todos los hilos. Ahora, una vez que hemos abierto todos los hilos, lo que vamos a hacer es con este cepillo para mascotas, cepillamos. Listo. Y cortamos. El tamaño ustedes pueden cortarlo como les guste. Listo. Vamos a hacer el cuello y haremos 22 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 y 22. Ahora lo que vamos a hacer es unir con el otro extremo. Y haremos un punto bajo. Listo, ponemos el marcador aquí donde hicimos el punto bajo. Vamos a tejer la primera vuelta y haremos 22 puntos bajos alrededor. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 y 22. ¿Listo? Ya tejimos los 22 puntos. Estos 22 puntos vamos a tejer 4 vueltas. Aquí ya tejimos la vuelta 1 a la vuelta 4. Nos faltarían 3 vueltas más. Listo, ya hicimos las 4 vueltas. Vamos a dejar un hilo largo para coser tanto esta parte como esta otra. Como pueden ver, nos queda este elevado y es la cadena de seguro que hicimos. Lo que vamos a hacer es deshacer. Ahí. Y listo. De tal forma ya no queda elevado. Hasta aquí vamos a hacer la primera parte del tutorial de la vaquita. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.